Hola niños, hoy vamos a hablar de la conquista y la colonia en Colombia. Pero antes de continuar, quiero recordarles suscribirse a mi canal y darles me gusta a los videos. No podemos empezar a hablar de la colonia sin antes hablar del descubrimiento de América. 12 de octubre de 1492. Día de la Raza. ¿Con qué otros nombres se conoce esta fecha? Eso depende del país. En Chile, por ejemplo, se le dice el Día del Encuentro de dos Mundos. En República Dominicana, Encuentro de dos Culturas. En Colombia y El Salvador, el Día de la Hispanidad. En Argentina, el Día del Respeto a la Diversidad Cultural. En Bahamas, el Día del Descubrimiento. En síntesis, es lo mismo. Es el día en que llegaron los españoles a América, a un continente que ellos no tenían ni idea que existía, pero llegaron. Por casualidad, pero llegaron. Conquista de América. Conquistar significa ganar mediante una operación agresiva determinado territorio. En otras palabras, la conquista de América fue desigual. Mientras los españoles hacían uso de armas de fuego, espadas y armaduras de metal, los indios se defendían con flechas envenenadas, lanzas y piedras. A pesar del valor demostrado por los indígenas para defender sus tierras, al final fueron vencidos y los que quedaron vivos fueron obligados a trabajar para los españoles. Debo decir que fue desigual la lucha. ¿Quiénes fueron los que tomaron a la fuerza, los que vinieron a estos países de América a apropiarse de lo que les pertenecía a los indígenas? Básicamente, España, Portugal, Inglaterra y Francia. Aquí en el mapa ustedes pueden ver la proporción. Todo lo que está en amarillo mostaza fue lo conquistado por España. Esta parte que aparece aquí en donde está Brasil fue conquistado por Portugal. Inglaterra conquistó la parte de Estados Unidos, Francia la parte de Canadá. Recuerden ustedes que quien primero llegó a estas tierras fue España, pero al volver a Europa, la noticia se regó y todos los países quisieron venir a explorar para tener la misma posibilidad de éxito que tenían los españoles en ese momento. Vamos a concentrarnos en la conquista de Colombia. La conquista de Colombia se hizo por tres rutas diferentes. La de la costa Caribe, acá, la de la costa Caribe, la de la costa Pacífica, que es la del suroccidente, y la del centro. Ya les voy a explicar por qué. En la del centro hubo dos rutas distintas.
La ruta de la costa Caribe. Este territorio que fue conquistado por los conquistadores que exploraron este territorio, que es la misma costa atlántica, exploraron desde el Cabo de la Vela hasta el Golfo de Urabá y lo llamaron Nueva Andalucía y tuvo como gobernador a Alonso de Ojeda. Aquí muestro en la imagen los principales conquistadores de la costa Caribe. Pedro de Heredia, Alonso de Ojeda, Juan de la Cosa, Vasco Núñez de Balboa y Rodrigo de Bastidas. Exploraron y conquistaron la región de Urabá y del Darién. Y Rodrigo de Bastidas fundó a Santa Marta. Pedro de Heredia fundó a la actual Cartagena de Indias, que es la capital del departamento de Bolívar. Pero ellos no la tuvieron tan fácil porque tuvieron que enfrentarse a la resistencia de los indios caribes, taironas y zenúes, que se negaban a vivir bajo la dominación española. Hablemos de la ruta del suroccidente. Los conquistadores españoles se movilizaron por el Océano Pacífico y por este medio llegaron al actual Chocó. Pero resulta que como se rumoraba que había tesoros, que aquí acostumbraban los indígenas a bañarse en oro, a ofrendar oro a los dioses. Entonces ellos venían ávidos de volverse ricos. Ellos querían volverse ricos y decidieron penetrar al país para poder encontrar el dorado. En esa correría desde la costa hasta el interior del país, pudieron o tuvieron la oportunidad de fundar algunas ciudades que aún existen y que son importantes, como Popayán, Cali, Cartago, Santa Fe de Antioquia, Timaná en el Huila, Anserma en Caldas. La ruta del centro. En las expediciones partieron de diferentes sitios. Gonzalo Jiménez de Quesada viajó con un grupo de conquistadores, de soldados más bien, 100 más o menos, 100 soldados a caballo y 600 hombres a pie, bordeando la orilla del río Magdalena. Pero al llegar a una población llamada ahorita Barranca Bermeja, se enteró también de que los indígenas habitaban en la montaña alta y decidió subirla para ver si también se encontraba con el dorado. Pero por otro lado, desde Venezuela, Federman viajaba, penetró a Colombia por los llanos orientales y también llegó a Bogotá, a lo que ahora es Bogotá, a la región habitada por los muiscas. Así se cumplió esto de la colonización, adueñarse por medio de las armas de un territorio. Y así se adueñaron los españoles de los territorios por donde ellos iban pasando. Una vez que se adueñaron, ya empezó un proceso de colonización. Y entonces ustedes podrán decirme, bueno, ¿y entonces qué es colonización?
Pues se conoce como colonia al dominio que hacen personas extranjeras sobre un territorio. En este caso, el dominio lo ejerció España. España, que ellos eran nuevos acá, pero se hicieron dueños a las malas de las tierras. Y como se hicieron dueños, vinieron a imponer sus leyes, sus costumbres, su sistema de gobierno, a mandar, a gobernar en este territorio que era de los indígenas. Mire, la colonia se organizó sobre los terrenos descubiertos a partir de 1492, con la llegada de Colón, y sobre las tierras conquistadas a los indígenas. En esta nueva organización participaron los nuevos habitantes, que eran los españoles, los indígenas, que eran los dueños de las tierras, y los esclavos africanos. Ellos hicieron parte de la colonización y fueron los afectados. Mire, ¿y en qué nos afectaron? Aquí les quiero mostrar unas imágenes acerca de la manera de vestir los diferentes grupos que habitaban a Colombia en ese tiempo. Como pueden ver ustedes, los españoles, el criollo era hijo de los españoles, pero nacidos aquí en América. El mestizo, un mestizo era aquella persona que no era solo de una raza, sino el resultado de la mezcla de razas. Podía ser una esclava con un indígena, podía ser un español con un indígena. El indígena era de raza pura indígena y los esclavos eran los negritos traídos desde África para ejercer los oficios que destinaran los españoles. Miren, miren acá. Los españoles vestían la ropa más elegante, influenciada por estilos europeos. Las mujeres de clase alta usaban vestidos de faldas anchas. Los zapatos eran adornados con oro, con bordados finos. Y utilizaban corsé para afinar la cintura, para que se les viera la cinturita muy delgadita. La vestimenta de los hombres era un poco más sencilla, pero era elegante. Marcaba la diferencia entre los sectores sociales. Usaban calzón abombado, medias pegadas bien a la piel y altas, y zapatos de hebillas doradas que, por supuesto, eran de oro. Las mujeres usaban tocados o hebillas o adornos en la cabeza, muy elegantes. Y entre más alto fuera el adorno que se colocara en la cabeza, más dinero se suponía que tenía. Los señores usaban capas grandes, finas y elegantes. Y algunos usaban botas de altísimo, muy altas, muy largas. Los criollos, que eran sus hijos, usaban vestidos amplios, muy parecidos, pero no tan rimbombantes. La vestimenta de los hombres eran camisas de seda, gabardinas o capas de piel, chalecos con los hombros algo levantados, con hombreras, y zapatos de cuero, botas de piel. Por su parte, los indígenas mestizos y negros eran los menos afortunados. La vestimenta de ellos consistía en prendas rústicas,
cómodas como las camisas, vestidos hechos de algodón, enaguas o chales, vestían ropa de lana, hacían tejidos de paño, teñidos con colores de raíces, de árboles. Los niños normalmente andaban desnudos si eran en tierra caliente, pero si eran de tierra fría, se tapaban con pequeñas mantas. La educación también fue diferente en la época colonial. Miren, en la época colonial no podían estudiar los indios, los negros, las mujeres y los blancos pobres. ¿Cómo así que los blancos pobres? ¿Acaso habían blancos pobres? Sí, señores. Los blancos pobres eran aquellos que de pronto en su linaje, en su historia de familia, había la mezcla con indígenas. Entonces ellos no eran muy bien vistos. Y las mujeres sí que, para colmo de dichas, así fueran de familias muy ricas, digamos que no estaban autorizadas a estudiar las mismas cosas que estudiaban los varones. A las mujeres que se les permitía ingresar a algún sitio para educarse era para aprender costura, bordados y todos los oficios pertinentes para dirigir un hogar. Y las mujeres de clase social baja, como los indígenas, las indígenas, y las mujeres pobres no tenían ninguna opción para estudiar. La población en general solo podía aspirar a un oficio. Las artes, las ciencias y las humanidades era privilegio para los ricos. Los únicos que podían enseñar, educar, eran los sacerdotes. La educación estaba dividida de acuerdo a la clase social y al sexo que se tuviera. Los varones tenían la posibilidad de estudiar, las mujeres no. Si eran ricos podían estudiar, los pobres no. Bueno, a los indígenas se les permitía aprender español porque convenía que aprendieran a leer y a escribir para que de esta manera pudieran entender la Biblia, pudieran entender la enseñanza de la religión. Los españoles y los criollos iban a la escuela o tomaban clases en sus casas y luego podían continuar en la universidad o en el ejército de España o América. Perdón, en la universidad o podían seguir una carrera del ejército, volverse militares en España o en América. Si los varones tenían este beneficio, recién al final de la época colonial surgieron la escuela para niños, pero para niñas, perdón, pero fue al final cuando ya vamos a aprender en este capítulo una cantidad de sucesos que ocurrieron y que despertaron a la gente ante tanto atropello. Vamos a ver más o menos cómo era un día en la época de la colonia. Todos, el día, todas las clases sociales, todas las razas, todos quienes habitaran estas tierras, tenían que empezar el día con el sagrado deber de oír la misa. A mediodía se almorzaba y después de un cortico descanso debían regresar a trabajar en sus labores. En los climas fríos, algunos se reunían más o menos a las 5 de la tarde a tomar chocolate, rezar y después
rezaban el rosario y se acostaban a dormir. Bueno, ahora viene la actividad. Quiero que en su cuaderno de sociales contesten estas preguntas y quiero que lo hagan a conciencia. Quiero que traten de pensar y si no les quedó claro, vuelvan a escuchar el video que de pronto así aclaran dudas. Como les digo, este tema vamos a profundizarlo. Hasta ahora estamos contextualizando, mirando a ver, bueno, ¿de qué vamos a hablar de ahora en adelante? Lo primero que tendrán que responder es ¿con qué otro nombre se conoce al descubrimiento de América? Lo segundo, según lo que vimos en el video, defina con sus palabras qué significa conquista y cómo fue la conquista de América. En frases cortas, no se pongan a escribir todo lo que he dicho. Tercero, van a realizar 3 grandes dibujos, cada dibujo de una hoja del cuaderno, sobre el estilo de vida de los indígenas, de los esclavos africanos y de los españoles en la época de la colonia. Y por último, quiero que reflexionen un poquito y me digan ustedes, ¿quiénes de estos 3 grupos, quiénes eran los que estaban en mayor desventaja? ¿Y por qué cree usted que ellos estaban en mayor desventaja? Les agradezco mucho y quedo atenta a recibir sus trabajos. Muchas gracias.